Estimados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga nuevamente en su programa Una Respuesta Bíblica con el hermano Joel Perdomo. Y en esta oportunidad tenemos un tema interesantísimo. Y le pido que preste atención a los detalles, ya que es un tema de por sí difícil y explicarlo en 3 pasajes no es tan fácil, pero nos vamos a remitir a la Escritura y es acerca del matrimonio y en cuenta también el divorcio. Así que, en primer lugar, hay que establecer que el matrimonio Dios lo estableció desde el principio al crear a Adán y a Eva por su propia voluntad como una relación entre un hombre y una mujer. O sea, que desde la perspectiva bíblica no existe el matrimonio entre el mismo sexo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido de ninguna forma, pues no hubiese humanidad si no hubiese habido reproducción. Independientemente de esto, así lo estableció Dios según la Biblia. No es una opinión personal, sino lo que la Biblia dice, y nosotros como cristianos nos remitimos a la Biblia. Dice la Escritura, dijo entonces Dios, hizo caer en sueño profundo a Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, porque dijo que estaba solo, y dice, no es bueno, dice la Biblia, que el hombre esté solo. Dijo entonces Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, y aquí viene la parte importante del mandato divino, dejará el hombre a su padre y a su madre, a fin de que formen un nuevo hogar. No pueden inferir los padres en el matrimonio que está inmediatamente a comenzar. Dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso implica esa unidad perfecta que es un misterio a la vez, pues dos personas que nunca se habían visto se juntan en amor y forman un solo cuerpo, ¿verdad? Formado por un hombre y una mujer. Y dice la Escritura que aparte de ser una relación entre un hombre y una mujer y establecida por Dios, que deben separarse y formar un nuevo hogar, luego explica la Escritura que este es un pacto para siempre. Dios estableció el matrimonio para que fuera permanente, para toda la vida. ¿Por qué? Porque Dios conoce el presente y el futuro. De hecho, para Él no hay pasado ni presente ni futuro, sino que Él vive en un eterno presente. Y quise decir, no hay pasado ni futuro, solo Él vive en un eterno presente, y en ese presente conoce todas las cosas. No implica que está limitado al presente nuestro, pues en el cielo no hay tiempo. Y por eso Dios sabía el caos que hay en la humanidad hoy día, en gran manera se debe a la alta tasa de divorcio y de hijos que se crían sin sus padres. La psicología ha demostrado que la ruptura de los hogares causa grandes problemas y traumas en los niños, y estos cuando crecen resentidos, llenos de odio, y tenemos una sociedad destruida. Dios conocía esa parte. Lo que la ciencia descubre mucho tiempo después es confirmado por las Escrituras desde el principio, porque Dios estableció que el matrimonio fuera para siempre. Por eso la responsabilidad de tomar esta decisión. Dice Jesús, confirma esto. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, varón y hembra? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No habla de hombre y mujer en la Biblia, habla de esto. Al contrario, las relaciones entre personas del mismo sexo en la Biblia es condenado. En otro tema tenemos explicado esto aquí en el canal de Una Respuesta Bíblica. Búsquelo ahí, acerca de la homosexualidad. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando la Biblia dice que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no se refiere etimológicamente ni el mandato está referido al hombre en general. Es
que en el matrimonio judío el único que podía dar divorcio era el hombre que se casaba. La mujer no podía. Por eso dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Ahora bien, esto tampoco era un mandato divino, sino que estaba basada en una concesión que Moisés hizo a causa de la maldad del pueblo de Israel. Para que dieran causa de divorcio, carta de divorcio, el hombre firmaba una carta y se la entregaba en la mano. Ahora bien, fíjese que el romper un mandato divino trae unas consecuencias. Esta puerta se abrió para Israel y luego explica la Escritura que no se daba divorcio por la causa que se suponía, ya que hay una expresión allá en Deuteronomio 24, ¿verdad? De una expresión hebrea que tiene las implicaciones de un adulterio, ¿verdad? Y esta palabra, erguat davar, que se encuentra en Deuteronomio 24:1, se llamaba la cosa indecente. Y por eso decía Moisés, decía, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, estaba relacionada con la infidelidad matrimonial. Erguat davar, esa palabra tenía implicaciones sexuales dentro del matrimonio. Entonces le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso era en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bajo esta carta que Moisés dio. Pero eso no era el mandato divino original, porque Jesús mismo confirma cuando vienen los fariseos y le dicen, tentándole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Fíjese la pregunta de los fariseos. ¿Puede el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y Jesús dice, no, por cualquier causa no, porque el judío despedía a su mujer, le entregaba una carta, si la comida no estaba caliente, si no le agradaba cualquier cosa. Por eso la pregunta de ellos es, por cualquier causa. Y se está refiriendo a casados, porque dice, es lícito el hombre repudiar a su mujer. De hecho, en la cultura judía no se hablaba ni siquiera de gente unida en unión libre sin casarse. ¿Por qué? Porque lo apedreaban. Así que tampoco era necesario, porque el hombre le podía dar una carta a su mujer y casarse con otra. Por tanto, la pregunta que le hacen a Jesús es de gente casada. Y explico eso porque mucha gente hace diferencia entre adulterio y fornicación. Y claro, en algunos textos bíblicos hay una separación entre esos dos pecados. Que la fornicación pudiese referirse a gente no casada y el adulterio a gente casada. No obstante, hay que aclarar que en este contexto y en este pasaje, la palabra porneia no se está utilizando en ese sentido de gente no casada, porque la pregunta que le hacen a Jesús en este pasaje es de gente casada. ¿Cómo aplica entonces la palabra porneia a gente casada? Porque le están hablando de erguat davar, y ahora en griego se está usando la palabra fornicación en su sentido general. La palabra fornicación en su sentido genérico implica todo pecado sexual, lo abarca. Y es por eso que Jesús dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús se remite a la Escritura y repite lo que la Escritura desde un principio decía. Quiere decir que el mandato de Moisés se salió de su lugar a causa de la maldad de Israel, pero no era por cualquier causa, sino que era solamente por una causa, por la causa de cosa indecente. Y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, y aquí viene la parte excepcional dentro de todo este asunto, dice, salvo por causa de fornicación. Y no está hablando de gente no casada, porque dice, cualquiera que repudia a su mujer, y la carta de repudio solo se le daba a una persona casada. Así que dice, salvo por erguat davar, por fornicación, un pecado sexual dentro del matrimonio. Ahora, Jesús no está aprobando el divorcio. El divorcio es una consecuencia de este pecado de infidelidad o de un pecado sexual dentro del matrimonio. O sea, hay que explicar que la Biblia no dice que te puedes divorciar. Ahora,
Si tu mujer te abandonó, si tu hombre te abandonó y no quiere volver y no hay lugar para la reconciliación, porque hay gente también que le piden perdón y no lo quieren perdonar. Y la Biblia dice que si 70 veces 7 te pide perdón, debes perdonarlo. Obviamente, hay que poner unos parámetros donde la persona tenga un cambio, pero la Biblia te llama al perdón, es la primera alternativa. No se puede usar esto como una excusa para llenarse de resentimiento y destruir lo que Dios estableció. Así que eso es lo que la Biblia manda, no separarse. Así que la única razón por la cual una persona puede tener la alternativa luego de poder disuadir su matrimonio es porque la persona se haya ido, le haya fallado, porque el Señor dijo, salvo por causa de fornicación, de un pecado sexual, donde la mujer se fue con otro hombre y no quiere volver jamás, donde aquel hombre se fue, ok, esa persona queda libre. Pero el proceso de divorcio viene después. Lo primero que hay es un caso de porneia, de infidelidad, de un pecado sexual. Así que Jesús dice, salvo por causa de fornicación. Y está hablando de casados. Lean Mateo 19. Y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. De hecho, Pablo habla de lo mismo también. Dice que el hombre que se separa de su mujer, que no se case porque comete pecado. Pero Pablo nunca habló de la excepción que Jesús sí habló, salvo por causa de fornicación. Jesús habló de eso, Pablo no habló de eso. Así que le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dio la opción de quedarse eunucos, una persona que vive para Dios y que no se casa. Pero el matrimonio es para siempre, hay que acentuarlo. En segundo lugar, no existe el divorcio en el sentido de que la persona puede decirle a su esposo, divorciémonos. Eso no. Según la Biblia, el que se casa para siempre. Ahora bien, si uno de los dos falló, pecó, es la única alternativa que Dios da, porque esa persona se fue del hogar, ya no quiere nada, porque lo primero es el perdón. Pero si no existe arrepentimiento en la persona, si no quiere volver al hogar después de darle un tiempo, de darle oportunidad, entonces viene una posterior acción que es el divorcio. Pero no viene primero el divorcio, primero es la infidelidad. Así que la única excepción en este contexto y en este texto es que la persona le falle a su pareja, porque el matrimonio es un pacto. Y al romperse el pacto y esta persona irse con otra persona y no vuelve, es la única razón por la cual se puede divorciar. De lo contrario, se convierte en un pecado, porque lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima. Les saluda el hermano Joel Perdomo.